Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenido al doctor Cherubini. Un honor tenerlo como disertante en nuestro curso de iniciación profesional. Y bueno, continuamos con la clase del martes pasado. Yo justo me tuve que retirar antes, pero más o menos Lean y Caro me comentaron, así que adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que hayan podido hacer el trabajo práctico que le habíamos encomendado con respecto a la charla de recursos y que se hayan divertido y encontrado alguna que otra jurisprudencia al respecto. Después, si quieren, Cierto, pueden pasar. Es práctico. Después pueden pasármelo, que lo veré si está bien o no. Hoy vamos a hablar un poquito de la responsabilidad civil y en especial de, como teníamos programado, del proceso de daños y perjuicios derivado de accidentes de tránsito. También vamos a hacer mención a alguna que otra medida cautelar, porque estaba dentro de los temas de conversación. ¿Qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta? Yo les voy a ir dando diferentes puntos a tener en cuenta en relación a la responsabilidad civil. Y a medida que les voy a ir dando los puntos para hacerlo bien ordenado y para que ustedes sepan qué tienen que tener en cuenta, vamos a ir hablando sobre cada uno en la medida que ellos lo ameriten. Si no, hay algunos que ya los hablamos la clase pasada, así que los podemos seguir de largo. Bien, ¿cuáles son los aspectos relevantes en materia de responsabilidad civil primero, para después ir a lo particular, que es el caso específico de responsabilidad civil en accidentes de tránsito? Bien, como habíamos dicho en la clase anterior, tenemos que el fin es la protección de la persona. También tiene el sistema de responsabilidad civil su epicentro en el damnificado. ¿Sí? En el damnificado lo que hace es que, ¿se acuerdan del antiguo artículo 1113, segundo párrafo, segunda parte del Código Civil, que decía que había una presunción legal? Porque, ¿qué pasa? Al tener la mirada puesta en el damnificado, no importa tanto la culpa o el dolo de aquel que comete el daño. Sí lo vamos a tener en cuenta para eventualmente eximir o no de responsabilidad. ¿Correcto? También, un tercer punto es que se verifica la unificación de las consecuencias jurídicas contractual y extracontractual, lo que se puede visualizar, por ejemplo, en el plazo de caducidad. La función de la responsabilidad civil, como dijimos también en la clase pasada, excede el concepto de resarcimiento. También tiene una función preventiva y una función disuasiva. La disuasiva está relacionada con el daño punitorio, de lo que no vamos a hablar hoy. Pero la preventiva, y acá es donde me interesa tiene como objeto prevenir el daño. Y una de las herramientas procesales para prevenir el daño son las llamadas medidas cautelares derivadas de la medida cautelar de no innovar, innovativas. ¿Cuáles son? Por ejemplo, la tutela anticipatoria o bien la medida autosatisfactiva de efectividad inmediata. Una y otra, entonces, van a ser utilizadas como herramientas procesales para prevenir el daño dentro de un proceso. En concreto, ¿qué es lo que tiene, o cuál es el objeto de la tutela anticipatoria? Prevenir que durante la tramitación del proceso no se produzca un daño mayor a quien la peticiona. Entonces, para que durante la tramitación del proceso, al margen del daño invocado, no sufra un daño mayor, le damos o le hacemos lugar a una tutela anticipatoria. Es el caso de Camacho Acosta, tantas veces nombrado, y que recomiendo su lectura. En cuanto a la medida de autosatisfactiva o de satisfacción inmediata, va un poco más allá que prevenir el daño que le pueda ocasionar la tramitación, o que se pueda ocasionar durante la tramitación del proceso. La tutela
la medida autosatisfactiva lo que procura es satisfacer inmediatamente el reclamo. ¿Por qué? Porque si no se hace de manera inmediata, se frustra. Si el derecho no es reconocido de manera inmediata, se frustra. Entonces, vemos que va un poco más allá de la tutela anticipatoria y, en especial, está ideada para determinados derechos personalísimos, ¿sí? Y, si se quiere, de operatividad constitucional inmediata, como puede ser, por ejemplo, el derecho a la salud derivado del derecho a la vida. Es lo que comúnmente se utiliza en los procesos de amparo de salud. ¿Por qué amparo de salud? Y lo relaciono con la medida autosatisfactiva. Por la sencilla razón de que el proceso en sí, la medida autosatisfactiva, no está regulada aún en el Código Procesal de nuestra provincia y en el Código Procesal Nacional. Entonces se recurre al amparo para introducir una medida autosatisfactiva que es la de, por ejemplo, alguna intervención quirúrgica que de no hacerse se pierde la vida de quien la está solicitando, a un medicamento que resulta necesario para poder seguir viviendo. Entonces se recurre al amparo y con el amparo la medida autosatisfactiva. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que como inmediatamente se le concede la posibilidad de acceder a ese derecho, se agota en la concesión de ese derecho. ¿Es inaudita parte? En principio sí. ¿Y la otra parte qué le queda? Bien, y ahí viene el planteo. Decir que ya cumplió con la medida, decir que no estaba obligado a cumplir con la medida, entonces después podemos evaluar si correspondía o no y si eventualmente habría algún daños y perjuicios, pero que generalmente en estas cuestiones no ocurre. También le queda, obviamente, la posibilidad de apelar. Pero la magnitud del derecho en juego y la inmediatez autorizan la viabilidad de la medida autosatisfactiva. Continuamos. El daño, en materia de responsabilidad civil, puede ser causado a la persona, al patrimonio, y también tenemos a los derechos de incidencia colectiva, como puede ser el medio ambiente y los derechos de consumidores y usuarios. Ello obviamente repercute en la legitimación procesal y en los efectos de la sentencia que se dicte como consecuencia de encontrarnos en un proceso con legitimados colectivos. La sentencia que se dicte muy probablemente tenga efecto o para todos los habitantes, la población o el grupo reclamante les puede ser aplicada esta sentencia. Vemos así que aquel concepto de sentencia que teníamos nosotros o que estudiábamos de norma jurídica individual destinada a regular la conducta de las partes intervinientes en el proceso, se fue ampliando a medida que se fue receptando la legitimación colectiva. Entonces tenemos sentencias que pueden abarcar a más de una persona, más cantidad de personas de las que están en el lugar de las partes, y que por la legitimación colectiva que tiene una asociación, el defensor del pueblo, algún integrante del Ministerio Público Fiscal, la sentencia que se dicta abarca a todas las personas involucradas. Por ejemplo, o alguna sentencia en lo que respecta al derecho ambiental. ¿Sí? Para cuantificar el daño moral, después vamos a hablar de la cuantificación del daño, porque en la clase anterior vi que quedaron con ganas de escuchar un poco de cómo cuantificamos el daño. Para cuantificar el daño moral se ha de ponderar aquellas satisfacciones sustitutivas y compensatorias dadas por el dinero. Después me voy a referir a qué implica satisfacciones sustitutivas o compensatorias. Se admite la incapacidad psíquica también como daño reparable. Hay veces que la incapacidad psíquica es tan leve que se la incorpora dentro del daño moral. No es lo mismo desde mi punto de vista.
pero si es leve puede ser incorporada dentro del daño moral. Mucho no comparto, pero sé que es así, sé que se decía así también. Se presumen los gastos médicos, los gastos farmacéuticos, que antes, si bien jurisprudencialmente también se presumían, igual vamos a ver cómo juega eso en materia de prueba. Hoy legalmente el código nuevo, ya no tan nuevo, 5 años, lo presume. En el caso de la incapacidad permanente se tiene que indemnizar igual, aunque la víctima continúe trabajando, porque en materia civil no solo nos hacemos referencia a la parte productiva, ¿sí?, sino también a aquellas actividades que el reclamante hacía y que por consecuencia del hecho y del daño sufrido, hoy no puede hacer por sí solo y debe pagar a alguien para que lo haga por él. Supongamos que, por ejemplo, de un accidente de tránsito, alguien no puede seguir conduciendo por algún daño sufrido. Entonces, ¿qué hace? Tiene que pagarle a alguien que maneje por él. Eso comprende también el rubro de incapacidad, pero después volvemos sobre el tema. Y esto es interesante también porque queda excluida de la prenda común de los acreedores la indemnización percibida con carácter alimentario, entre las que se encuentran las comprensivas de las lesiones psicofísicas alimentarias por fallecimiento. Entonces eso ahora no podría ser embargado. Antiguamente, jurisprudencialmente, tenía decisiones disímiles. Algunos decían que sí y otros que no. Dentro de este sistema de responsabilidad está el tema de la responsabilidad civil derivada de accidentes de tránsito. Y acá, ¿qué es entonces lo que tenemos? Que va a hacer la responsabilidad civil mirada, como lo hacía el artículo 1113, segunda parte, segundo párrafo del anterior, a través de si se quiere, la responsabilidad por el riesgo o vicio de las cosas, entendiéndose siempre que un automóvil o cualquier medio de transporte constituye per se una cosa riesgosa. Entonces, ¿cómo vamos a mirar o cómo se va a ver en un proceso de daños y perjuicios la responsabilidad civil, que es el tema propio de este trabajo? Lo primero que hay que saber es qué es lo que van a hacer en la demanda. Y en la demanda, lo que tiene que tener la demanda se habla de relación sucinta de los hechos. Lo que yo veo, lo que yo de tantos años observo es que muchas veces el hecho no está bien relatado. El hecho originador del daño no está bien relatado, está relatado de manera confusa. O también puede ser eso una causa o una consecuencia, perdón, de que esté discutida la responsabilidad. Entonces se empieza a narrar el hecho diciendo venía cruzando y cuando estaba por cruzar, al llegar a la bocacalle y aparece de repente. Ahí hay que ser claros, concretos, cuando hacen la demanda. El vehículo venía por aquí, el otro venía por acá, se produjo el hecho a esta hora en tal calle. Y después sí, invocar aquellas normas de la ley de tránsito que ustedes, como abogados de la parte actora, entienden que han sido infringidas por el vehículo o por quien comete el daño que venía en el otro vehículo. Para eso tienen que recurrir a la 24.449, la 13.297, que es la de la provincia de Buenos Aires, que remite a la 24.449, y ahí limitarse a narrar el hecho y cuáles son las infracciones cometidas. Lógicamente, después vienen con la ley de fondo, 1757, 1716, que habla del daño, 1757, que remite
por el riesgo inicio de las cosas. Entonces eso es la parte fondal. Pero es importante que identifiquen cuáles son las normas de tránsito que han sido quebrantadas, porque la misma ley de tránsito en su articulado dice que en casos de accidentes de tránsito primeramente tendrá que aplicarse esta ley y después la ley de fondo. Si bien nosotros, con esta premisa que les dije al principio, de que se tiene en cuenta y en mira al damnificado, al que sufre el daño, muchas veces recurrimos directamente a las normas de fondo y después citamos las normas específicas de la ley de tránsito aplicable. Ahora, una vez que tengo relatado el hecho, una vez que tengo fundado en derecho, viene la parte neurálgica del proceso, y es en la que cada vez se ve que se hace menos, que es la prueba. Y explico por qué. Obviamente quien contesta demanda va a dar su versión de los hechos y también va a ofrecer la prueba. Pero la parte neurálgica es el plexo probatorio, es la prueba. Y para eso hay que tener en claro qué es lo que tiene que probar cada uno. Y si nosotros hablamos de una presunción en favor de aquel que sufre el daño, siempre es el que demanda, en estos casos, lo que tenemos que tener en claro entonces es qué tiene que probar el actor. Y que los medios probatorios que ofrezca estén relacionados con eso que tiene que probar. Y en estos casos de accidente de tránsito, el actor tiene que probar el hecho, el contacto de la cosa riesgosa, un vehículo, una motocicleta, y las consecuencias dañosas de ese hecho. Entonces, toda la prueba va a estar dirigida a eso. Por otra parte, ¿qué es lo que tiene que probar el demandado? Que el accidente se produjo, antes era la culpa de la víctima, hoy es el hecho de la víctima, por un hecho de la víctima, es decir, probar la responsabilidad del actor. Esto es muy común que ocurra cuando, y son lo más común son los accidentes en motocicletas, entre autos y motocicletas, donde el actor es la motocicleta. Entonces, es muy común que el demandado alegue la culpa de que iba en la motocicleta. Entonces, pero con solo alegarla, el hecho de la víctima, no, que tiene que traer la prueba que acredite que hubo responsabilidad del actor en el hecho dañoso, en el accidente. Y una vez que tengo definidos los medios probatorios ofrecidos por las partes, y esto es lo interesante, y cerrada la etapa introductoria del proceso, aquellos jueces que adoptamos en el 2016 el sistema de oralidad, lo que hacemos es traer a las partes al proceso a una audiencia, que se denomina audiencia preliminar, y sobre el relato de los hechos de ambas partes, sobre la prueba ofrecida por ambas partes, nosotros explicamos cuál sí y cuál no, desde nuestro punto de vista, establecemos aquel plan de trabajo que había hablado la clase anterior, y decimos qué prueba es importante, qué prueba no, qué prueba puede ser dejada de lado. Por ejemplo, es muy común el oficio al municipio a cualquiera de los municipios, para ver si tenía registro o carnet habilitante de conducir quién estaba a bordo de la motocicleta. En la audiencia, ¿qué es lo que se hace? Para evitar un oficio, automáticamente, si bien ahora el acceso a las redes ha modificado todo lo que es la prueba, siempre y cuando el magistrado tenga la voluntad de indagar él. Con lo cual, algunos están de acuerdo y otros no, porque como vimos la clase anterior, el magistrado civil, o la prueba, es para corroborar lo afirmado por la parte, no para investigar, ¿sí? Entonces, ahí se puede recurrir, se puede investigar en la medida que no estemos supliendo desde nuestro lugar de jueces el trabajo probatorio que tiene que hacer la parte, ¿sí? Y si lo vamos a hacer, siempre resguardando el derecho de defensa de la contraria, que es la que no ofreció, por ejemplo, el medio probatorio. Pero bueno,
En esa audiencia, por ejemplo, podemos decir, dígame, ¿usted tenía registro o no tenía registro en la fecha del hecho? No, y la verdad que no lo tenía. Bueno, listo, ese oficio no se produce entonces. Ya reconoció en la audiencia que no tenía registro. Después veremos si el no tener registro repercute o no en la responsabilidad que se le adjudica o no. Pero es una prueba menos. ¿Tenía ART? Al momento iba a trabajar, ¿tenía ART? Bueno, entonces no, ¿sí o no? No, no tenía. Bueno, entonces no libramos el oficio a la ART. Y si tenía, sí, ¿cuál era? Bueno, entonces libramos exclusivamente para ver si percibió algún dinero por el accidente in itinere. ¿Me explico a qué apunta la labor del juez una vez que las partes identificaron las pruebas a producirse? Claro, Bien, orientar el primero, proceso. exacto. Orientar el proceso, pero orientar el proceso dentro de lo que las partes le propusieron al juez. Claro. Por eso hay que ser muy claro tanto en la demanda como en la contestación de la demanda. También hay que tener cuidado cuando se contesta la demanda con las negaciones que se hacen. Porque muchas veces, y hoy se le presta más atención, si bien es una negatoria de estilo forense, y ya vienen los clichés de las demandas, niego, no, eso no lo desconocemos, pero también hay que tener cuidado con lo que se niega para que luego, a la hora de explicar los hechos, no se reconozca. Porque si no, aparece, por ejemplo, en las contestaciones de demanda, un doble discurso, y hoy por hoy hay un concepto procesal, Gossaini lo había explicitado hace años, que se llama intercadencia. Y la intercadencia está relacionada procesalmente con la teoría de los propios actos. Entonces, si yo digo, ¿se acuerdan de lógica? Si yo digo A, y después cuando relato los hechos digo no A, es una postura contradictoria en mi mismo relato. Y lo que hace ese concepto de intercadencia es decir, esa contradicción va en desmedro de tu posición dentro del proceso. Entonces, si bien uno tiene esa impronta de negar, ojo que cuando se relaten los hechos, no se esté contradiciendo esa negatoria. ¿Sí? Hay siempre un caso que yo traigo a colación, que en un proceso, un profesional, con su parte, negaba la muerte de una señora, y la otra parte, con buen tino, ofreció el proceso sucesorio, donde 4 meses antes ese mismo abogado había iniciado la sucesión de quien la muerte estaba en esa negatoria de los hechos de la contestación de la demanda. Entonces, ahí para un juez dictar sentencia es fácil, pero para un abogado encontrarse con eso es complejo. Entonces hay que ser muy cuidadoso a la hora de negar y de relatar el hecho. Pero bien, identificado los hechos. Sí. Acá lo que quería agregar, que pasa a veces en la práctica, uno cuando empieza a ejercer es esto, es negar todo, y después te empezás a dar cuenta cuando lo empezás a pensar y a utilizar la lógica, como bien decías, de no negar por negar. ¿Para qué voy a negar un hecho si después en el relato de los hechos lo voy a dar como algo que es? O sea, no caer en el formalismo de la negación por la negación misma, que a veces uno, por ahí porque lo lee en alguna demanda anterior o que vio en algún proceso, termina cayendo en eso. Pero... Sí, y también está relacionado con la mecanización del trabajo. Nosotros, todos tenemos o somos proclives a ir a lo largo de todas las actividades que hacemos facilitándolas. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, sentencias, me incluyo, van a ver que muchas sentencias de daños y perjuicios del anterior código o del nuevo código, simplificamos nuestra tarea con lo que antes era el cortar y el pegar. Entonces traemos texto, lo ponemos, pero en esa facilitación, voy a la demanda y la contestación, van a los modelos preestablecidos, que hay de todo, modelo de esto, modelo de esto, modelo de lo otro, para facilitar nuestro trabajo, que no lo veo mal, pero sí lo que hay que hacer, al margen de esa facilitación, es pensar en lo que se está haciendo en ese momento. Eso es muy importante, porque yo puedo valerme de lo que ya escribí,
Pero sin duda alguna, cuando vaya la valoración de la prueba, por ejemplo, en una sentencia, todas son distintas. El speech de cómo es la responsabilidad civil puede ser el mismo siempre en accidente de tránsito, pero la valoración de la prueba es donde empieza el trabajo intelectual y va a variar. Entonces, muchas veces lo que ocurre en las demandas o en las contestaciones es que ese speech se pone y a veces queda. Entonces, siempre revisar 2 o 3 veces cada uno de los escritos a presentar para no incurrir en estas contradicciones. Igualmente, cuando la contradicción se nota que es de algún error material, de algo que quedó pegado de otra demanda o algo, se le hace saber al abogado para evitar la interposición, por ejemplo, de una excepción de defecto legal, que es un mero error material, como cuando nosotros tenemos algún error numérico o algo en la suma, sacamos una aclaratoria, ya sea de oficio o a pedido de parte, ¿sí? Bien, entonces, tenemos la demanda con los hechos, tenemos la contestación de demanda con la otra versión, tenemos la prueba ofrecida, y el juez se encamina a decir qué es lo que cada una de las partes va a hacer, qué prueba va a traer, qué prueba no va a traer. Uno de los puntos también en relación a la prueba era la prueba anticipada. En materia de daños y perjuicios, en accidente de tránsito, la prueba anticipada, que me parece que igual no hay muchas, pero la que más se utilizaría está relacionada con la declaración de testigos de avanzada edad o que por algún motivo tengan que declarar sobre el hecho, en especial si son presenciales, ¿no? Que es lo que le da vigor, si se quiere, a las declaraciones testimoniales. Y eso se pide a través del artículo 326 al 327, no hay ningún problema, se pide en la demanda. Y como el juez de oralidad está, si se quiere, está preparado para ese tipo de audiencia, lo más probable es que una vez contestada la demanda por la otra parte, o si es muy urgente, trayendo al defensor oficial a la audiencia, la tome inmediatamente en esa famosa audiencia videograbada, donde se le va a preguntar. En lo que respecta a las diligencias preliminares, que son aquellas que tienden a preparar el proceso, hoy la utilización de las redes prácticamente hay mucha información que antes se requería a través de una diligencia preliminar que se encuentra en la red. Datos de personas, domicilios, todo eso hoy se encuentra. Entonces, como que la diligencia preliminar en lo que hace a ese aspecto prácticamente no se utiliza, son muy pocas las diligencias preliminares. Sí hay una que siempre la explico, que es el secuestro de la historia clínica, que está ahí en el límite entre una diligencia preliminar o una prueba anticipada, pero como la solicitan, siempre se otorga, se va al mandamiento de secuestro y se trae la historia clínica. No tanto para accidentes de tránsito, porque se puede hacer durante la tramitación del proceso, pero sí en aquellos casos, por ejemplo, de mala praxis médica, donde el secuestro de la historia clínica es de vital importancia, ¿no? Sobre todo de manera anticipada al proceso. Pero bien, seguimos entonces. ¿Qué testigos son los que a nosotros, o que ustedes tienen que velar por, primero, conseguir, si no está en la IPP, en el caso de que haya, son aquellos testigos presenciales del hecho? Ahora, testigos presenciales nunca va a haber muchos. Y entonces vienen aquellos testigos que son los que nosotros denominamos de mérito, que son aquellos que dicen, sí, yo la vi, o yo lo vi, estuvo internado, estuvo fracturado, sufrió esto, pero bueno, esos testigos también son admitidos, pero van a ser tenidos en cuenta para el otro, si se quiere, punto crucial en un proceso de daños y perjuicios, que es la valoración y la cuantificación del daño. Y para empezar a hablar de esto, y de la prueba al respecto, lo que tenemos que tener en cuenta son siempre, vamos a ver si vamos a utilizar un número, a ver, vamos a utilizar el número 4, ¿sí? Acuérdense ustedes del número 4. Primero, 4 son los presupuestos de la responsabilidad civil.
El primero de ellos es la antijuricidad, o, si se quiere, el incumplimiento material o objetivo. ¿Qué incumplimiento? 1716 del nuevo código, el deber de no dañar. El deber genérico de no dañar. Entonces, si a través de un accidente de tránsito se produce un daño, voy a tener en principio la obligación de repararlo o resarcirlo. El segundo elemento es el factor de atribución de la responsabilidad. ¿Por qué tengo yo que responder por ese daño? Y en materia de accidente de tránsito, ese factor de responsabilidad va a ser objetivo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que va a estar sentado en esa presunción de la que hablábamos y de la que ya hablaba el artículo 1113, segundo párrafo, segunda parte, que aquella persona que sufre el daño solo tiene que probar el hecho, el contacto con la cosa riesgosa y el daño. Mientras que la otra parte va a tener que probar que de su parte no hubo culpa, hecho de la víctima, el caso fortuito, la fuerza mayor, que la cosa fue utilizada contra su voluntad. Son todas cuestiones que puede invocar como eximente de responsabilidad. El tercer elemento de la responsabilidad civil es el daño. Y el cuarto es la relación de causalidad entre el hecho y el daño. Vamos a adentrarnos al daño, ¿sí? Y para hablar del daño, tenemos que primero decir, hay una obligación, que la obligación es de no dañar. Entonces, el que comete el daño, 1737, va a tener que reparar o resarcir. Y acá tiene la obligación de, en principio, volver las cosas al estado anterior. O bien, pagar en especie. Y si no se puede, ahí es donde entra la indemnización. Ahí es donde entra el dinero como modo de reparar, de resarcimiento, porque no pueden volverse las cosas al estado anterior. Y fíjense ustedes, voy a seguir, pero fíjense este detalle. Si las cosas pueden volver al estado anterior, la indemnización va a comprender todos los gastos o aquellas cosas que permitan volver al estado anterior. Entonces, ¿esto qué es lo que nos va a marcar? Que el daño puede ser reversible o irreversible. Entonces, cuando el daño sufrido es irreversible, ahí tenemos el dinero como sustitutivo. Cuando el daño es reversible, podemos tener dinero, pero limitado a aquello que necesitamos para que pueda volver al estado anterior. Por ejemplo, el caso del daño psicológico. Si yo sufro daño psicológico como consecuencia de un accidente de tránsito, pueden pasar dos cosas. Que el daño me ocasione una incapacidad permanente o que el daño me ocasione una incapacidad transitoria y que con un tratamiento psicológico esa incapacidad que es transitoria desaparezca. Es decir, vuelva al estado anterior. Entonces, ¿en qué va a consistir la indemnización? Solamente en aquellos gastos del tratamiento psicológico. No sé, generalmente es una sesión semanal durante 2 años. Un año tiene 52 semanas, 2 años tiene 104. 104 por el costo de la sesión me va a dar el costo total del tratamiento. ¿Hasta ahí me siguen? Ahora, si la incapacidad psicológica no puede ser revertida por el tratamiento, no se puede volver al estado anterior, y el tratamiento únicamente tiene como función evitar que agrave el cuadro psicológico, estoy habilitado para pedir, y a su vez el juez para conceder, las dos cosas. Un monto por esa incapacidad parcial y permanente psicológica, y un monto para el tratamiento
porque precisamente ese tratamiento psicológico tiene como fin que esta incapacidad no se agrave. ¿Me explico? ¿Cuál es la diferencia entre un daño reversible e irreversible? Indudablemente repercute en la forma y... ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. La otra clasificación que tenemos que hacer del daño, desde mi punto de vista, gran clasificación de dos vertientes, es que hay un daño que es patrimonial y hay un daño que es extrapatrimonial o moral, ¿sí? Lógicamente, el daño patrimonial va a repercutir en dos aspectos. Primero, en la capacidad productiva de la persona. Y segundo, en el que habíamos hablado, que es aquellas actividades económicamente valorables. Entonces, la capacidad productiva está dada por lo que generaba la persona económicamente. Y ahí, cuánto ganaba, a qué se dedicaba, cuáles habían sido, por ejemplo, las subas de salario que había tenido en los últimos años, para valorar cuál es el porcentual anual que le suben, si le suben cada un año, y así hacer una proyección. Siempre teniendo en cuenta el grado de incapacidad, que a veces es exagerado, uno se da cuenta que es mucho, que es poco, pero lo vemos. Y en lo que hace a la parte de esas actividades económicamente valorables, tenemos, por ejemplo, aquellas actividades, como les dije antes, que la persona desarrollaba por su cuenta y que como consecuencia de la incapacidad sufrida por el accidente de tránsito, tiene que contratar a otra persona para que lo haga. Esto ha llevado, por ejemplo, hace muchos años, a que, ¿por qué a la ama de casa se la indemniza? Como sostiene Cuadri, después les paso, hay un canal de YouTube del Colegio de Abogados de San Isidro, donde hay una charla de cuantificación del daño del doctor Gabriel Hernán Cuadri, que pueden ingresar y verla. Él cita también a Ciardi, que es el que hace una de las fórmulas a las que a veces se recurre para sentenciar, y después voy a hablar de eso. Pero ¿por qué? ¿De dónde surge que el ama de casa tiene que ser indemnizada? Precisamente, antiguamente decía, no, si no trabaja, no cobra, no, pero precisamente hace un montón de actividades económicamente valorables, y que si las tiene que dejar de hacer, indudablemente va a tener que contratarse a una persona que las haga por ella. Eso involucra entonces aquella indemnización que se concede, por ejemplo, por la incapacidad psicofísica sobreviniente. Ahora, el daño tiene 4 etapas. La primera, que es la determinación del daño. Entonces ustedes como abogados, si van a reclamar por daños y perjuicios, lo primero que tienen que hacer extrajudicialmente, antes de iniciar el proceso, es ver qué daño tiene, hacerlo ver por un médico o por un psicólogo y determinar el daño, ¿sí? Esto está por fuera del proceso. Luego viene la invocación del daño. Y aquí es donde tenemos muchas veces demasiados problemas cuando se invoca el daño en las demandas. ¿Por qué? Porque como les dije hace un rato, tenemos un daño patrimonial y un daño no patrimonial. Y el problema aparece en donde se ubican cada uno de los componentes de los reclamos y de los rubros en los que se subdivide estas dos grandes vertientes. Entonces tenemos, por ejemplo, daño psicológico, incapacidad física, sobreviniente, lucro cesante, expectativa de vida,
pérdida de chance. Gastos de tratamiento. ¿Qué tratamientos? ¿Los que ya tuvo o los futuros que va a necesitar? Gastos no documentados, gastos documentados, traslado, gastos de traslado, tratamiento kinesiológico que tuvo o que va a tener o que va a necesitar. Entonces, cuando ustedes elaboran la demanda, tienen que ser precisos, claros, concretos, en qué rubros son los que van a reclamar y qué rubros son los que tienen consecuencias patrimoniales de aquellos que tienen consecuencias o son de tipo extrapatrimonial o moral. ¿Sí? Entonces, con ese hay menos problema porque es el daño moral. Pero con los otros sí es necesario que sean muy claros, muy específicos. ¿Y qué compone cada rubro? Y después cuando ofrecen la prueba, que la prueba esté relacionada con ese rubro. Nosotros a veces nos encontramos con un reclamo que dice incapacidad psicofísica y solo se hace referencia a la fractura de fémur, por ejemplo, sufrida como en el accidente. No se dice nada de el daño psicológico. Sin embargo, se ofrece pericia psicológica. Entonces, claro, la otra parte va a decir, solo hizo referencia al daño físico. No hizo referencia, entonces o se opone a la pericia psicológica porque no se hizo referencia, o así, haciendo mención al título, capacidad psicofísica, se habilita, o se desestima o no la oposición a la prueba psicológica, se habilita y después eventualmente se concede o no el daño, en la medida que se pruebe que lo ha tenido. ¿Me explico? Entonces, bien detallado, sí, tiene que estar en la demanda qué es lo que se reclama. Sí, decime. Doctor, yo tengo justo me vino por un caso que me pasó. ¿Cómo juega o cuál es el criterio en cuanto a la edad de la persona? Porque, por ejemplo, en este caso que me pasó a mí, era una persona jubilada que cobraba una jubilación mínima, pero ganaba mucho dinero cobrando, en ese momento cobraba las cuotas de un club. Ella se movía en bicicleta para todos lados y tuvo un accidente que, bueno, le impidió continuar con esto. Entonces, en su momento cuando hice la demanda y estudié, un poco el criterio era que cuando una persona es mayor y tal vez no tengo tanta expectativa de vida, si se quiere, un poco el resarcimiento termina siendo menor, pero en este caso era una señora que, bueno, se ganaba la vida más allá de ser jubilada, con un trabajo que le generaba muchísimos ingresos y que era sumamente activa y productiva. Entonces ahí como juega el criterio un poco y la parte probatoria. Bien. Ahí viene la tercera. ¿Se acuerdan que dije 4? Que 4 eran los presupuestos de la responsabilidad y 4 son los aspectos a tener en cuenta en el daño. El primero, ¿se acuerdan que era la determinación, la invocación en la demanda? Y ahora viene la tercera, que es precisamente lo que a vos tenés que hacer, que es la prueba. Lo que muchas veces a nosotros nos falla, en el sentido no de fallar en la sentencia, sino que a la hora de sentenciar, es la escasez de prueba producida en el expediente en relación a acreditar el daño efectivamente sufrido. Tomo tu caso, una persona mayor. La expectativa de vida cada vez es mayor también. O sea que hoy, lo que antes era una persona mayor, hoy no lo es tanto en cuanto a productividad o a la realización de tareas económicamente valorables respecta. Ahí lo que vos tenés que probar es que no solo cobraba la jubilación, sino que a su vez estaba activa y que percibía dinero por la otra actividad. Entonces, probando eso, lógicamente la indemnización va a ser más alta que si solamente invocabas que era jubilada. Te doy un ejemplo. Entonces tenés que probar las dos cosas. Y también probar que era una mujer socialmente activa, pese a tener, no sé, 70 años, por ejemplo. Aparte, hay otra
hay otra cosa a invocar, si se quiere, desde el punto de vista del actor en esos procesos, después se podrá rebatir a través de la contestación de demanda, y es que las personas, así como los niños, niñas, adolescentes, las personas mayores, por lo que vimos en la clase también, del derecho. Entonces, eso es un aspecto a tener en cuenta. Sobre todo nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando la persona es de avanzada edad, el proceso tiene que ir más rápido. Al igual que cuando están en juego los derechos de los niños, niñas y adolescentes, cuando están en juego derechos de personas adultas, de mayores adultos, el proceso tiene que ir más rápido. La oralidad ha ayudado para eso. Hoy a veces no se está de acuerdo, o no se está de acuerdo con que la oralidad sea la única solución para la tutela judicial efectiva de los derechos. Puede ser que no sea la única solución, hay otras cosas para hacer también, pero ha ayudado a que los procesos duren menos tiempo. ¿Se acuerdan que les cité el precedente Furlan? Bueno, en el caso de adultos mayores tiene que durar menos tiempo todavía, ¿sí? Y en lo que hace a la indemnización, eso fue un tema, lo que vos planteaste fue un examen en el Consejo de la Magistratura. La persona que reclamaba estaba por encima de la expectativa de vida, que era la que había sufrido el accidente a la hora de cruzar la calle, había sido atropellada. Entonces, el tema era puntualmente cómo se establecía la indemnización. Así que es un tema que está siendo tenido en cuenta. Así que lo que a mí me parece que en esos casos puntuales, lo que sí debe el trabajo del abogado es una clara invocación, primero determinación, una clara invocación y una excelente producción de prueba al respecto. Con eso la indemnización va a ser más elevada. Entonces, insisto con esto, daño reclamado, en principio hay dos daños que no necesitan prueba. Uno es el daño moral cuando deriva de daños psicofísicos a la persona, ¿sí? O cuando deriva del fallecimiento de una persona. En esos casos son donde no tiene que ser probado el daño moral. Ahora, si por ejemplo el accidente de tránsito se produce, es un choque y lo único damnificado es un vehículo, la persona no sufre daño, y se reclama daño moral, ese daño moral, donde no se afecta la persona humana, sí tiene que ser probado. Y por ejemplo que el auto chocado pertenecía a mi abuelo, fue pasado de generación en generación, y llegó hasta mí, entonces tenía un cuidado especial, es un auto de colección, y en ese caso puntual tengo que probar que el hecho de haberse roto la chapa o no poder repararse me ocasiona, porque tiene un valor afectivo y sentimental, un daño moral. Pero ahí sí hace falta prueba. Y lo otro supuesto es, como vimos hace un ratito, la presunción de aquellos gastos que uno eroga por el solo hecho de haber experimentado el accidente. Y que el juez lo conceda. Y otra cosa es la cuantía que va a conceder. Y esa cuantía va a variar en más o en menos, de acuerdo a la prueba que al respecto se tenga. Porque si yo descanso en el hecho de la presunción, pero no aporto ninguna prueba, yo sé que hay tickets que son incómodos, que no se dan, pero hay otros que son pasibles de ser conseguidos. Entonces esos sí tienen que acompañarse. ¿Para qué? Para hacer más sustanciosa la indemnización al respecto. Si no, el juez no tiene, más allá de que lo va a conceder, más allá de que va a otorgar una suma, pero no va a tener ningún parámetro para establecer más o menos. En cambio, si ustedes le traen los tickets, por ejemplo, de los viajes en remis, o resúmenes de la tarjeta de crédito donde haya gastos, por ejemplo, no sé,
medicamentos, la factura de las sesiones de kinesiología. Ya hay otro, si se quiere, más elementos como para, en lo que respecta al tercer elemento, que es la prueba del daño, es sustancial para arribar al cuarto elemento del daño, que es la cuantificación del daño. Y el otro día, cuando dije que por ahí hablábamos un poco de cuantificación, vi los mensajes, sí, cuantificación. ¿Por qué? Porque es un tema muy complejo, cuantificar el daño. Pero es complejo por varias razones. Una de las razones es que, primero, ni los abogados ni los jueces hemos sido entrenados en matemáticas, por ejemplo, o en estadísticas, entonces se nos complica en esa parte. Por otro lado, también, tenemos que cuantificar un daño de un hecho que ocurrió, en la mayoría de los casos, y con buena predisposición, hace 2 o 3 años, y tenemos que fijar la indemnización en determinado momento y hacia el futuro. O supónganse ustedes un caso de fallecimiento de una persona. Nosotros tenemos que saber que murió, estamos dictando la sentencia 4 años de la muerte, por ejemplo, o 3 años de la muerte, y tenemos que entender que la indemnización que fijemos le va a servir para el futuro a la persona que lo reclama. Entonces, todos estos ingredientes hacen que cuantificar un daño para nosotros sea muy complejo. Yo he dado clase en la Facultad de Ciencias Económicas. Daba Derecho, pero en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Morón. Y hay una especialidad que es el perito actuario. Una función actuarial. El perito actuario se encarga de establecer esto que a nosotros nos cuesta, o estudió para eso. Entonces, está habilitado para hacer una proyección de lo que una persona, o la persona accidentada, hubiera ganado, o podría haber ganado hacia el futuro. No tenemos, actualmente, peritos que se dediquen a eso. Es una especialidad que no está, no la tenemos. Lo que no quiere decir que ustedes no puedan recurrir a la hora de determinar un daño a eso. Es decir, en la etapa prejudicial, buscar un contador que haga pericias actuariales y que más o menos les explique o les haga, y eso traérselo al juez. Esa pericia o ese trabajo traérselo al juez, para que el juez evalúe o tenga un parámetro a la hora de fijar o evaluar la indemnización. No está mal que lo hagan. Ustedes tienen que precisamente determinar el daño que sufrió la persona que va a reclamar. Entonces, todos los elementos que contribuyan a que el juez se forme en su convicción de si procede o no ese monto, es importante que lo traigan al proceso. Pero bueno, dejemos de lado eso. Entonces, ¿a qué recurrimos si no tenemos perito actuario? Y acá entran en juego teorías o fórmulas, que son fórmulas, si se quiere, matemáticas, complejas, pero que van arrojando posibles resultados a lo que nosotros le proponemos. Entonces, por ejemplo, hay varias fórmulas, Woto, que ahora fue dejada de lado, Méndez, que son todas para laboral, y en materia civil y comercial se comienza a utilizar la fórmula de Aciarri, que es una fórmula que algunos de ustedes las deben conocer, donde nosotros ponemos los datos de la persona y arroja un resultado. Ahora, el tema es, ¿ese resultado es la indemnización que corresponde? ¿O ese resultado
es una pauta orientativa de la indemnización a la cual nosotros creemos que es la adecuada como magistrados y teniendo en cuenta las cuestiones traídas por las partes y circunstancias particulares del caso. Entonces, una cosa es indemnizar recurriendo a una fórmula matemática y poner lo que la fórmula da, y otra cosa es que ustedes, por ejemplo, traigan en una demanda el resultado que les dio en el momento de interponer la demanda, y que el juez evalúe y tome como parámetro, como uno de los parámetros para conceder una indemnización, esa fórmula, o el resultado de esa fórmula. Hay, por ejemplo, una teoría que es el cálculo a point, que se viene utilizando hace mucho tiempo, también, heredada de Francia, que es asignar a un punto de incapacidad determinada suma de dinero. Pero también, la indemnización resultante en ese caso no puede o no debe ser exacta con el cálculo matemático que arroja. ¿Por qué no puede ser exacta con el cálculo matemático que arroja? Porque podemos darle mucho o podemos darle poco. Si nos circunscribimos especialmente al cálculo matemático que esa fórmula arroja. Porque, por ejemplo, punto de incapacidad puede valer hoy en día 25.000 pesos, 30.000, 40.000, 100.000. Pero también tenemos que tener en cuenta a qué se dedicaba la persona que ha sufrido la incapacidad. También tenemos que tener en cuenta la edad. También tenemos que tener en cuenta cuál era su situación patrimonial para no haber un enriquecimiento. Entonces, tenemos que tener en cuenta el beneficio de ligar sin gastos. Son muchos factores que se tienen que tener en cuenta y que, en principio, autorizarían a dar más o menos de lo que esa fórmula matemática arroja. A todo esto que le vengo diciendo, a nosotros se nos suma un problema más grave, y a ustedes también, que es la inestabilidad en la cual nosotros estamos cuantificando. Ustedes tenemos que tener en cuenta que hoy en día, si bien parecía mucho una indemnización de 1 millón de pesos hace 3 meses, 6 meses atrás, 7 meses atrás, hoy prácticamente no lo es. Ni les digo hace 3 años atrás. Entonces, varía tanto que, primero, si se quiere, es imposible dar certeza, cosa que parece llamativo porque todos buscamos la certeza. Todos buscamos certeza y seguridad. Y si nosotros recurrimos exclusivamente a una fórmula matemática, es probable que tengamos la certeza en ese momento de cuánto va a salir, pero no tenemos, y esto es lo importante, la certeza de qué vamos a poder adquirir, cuál va a ser el poder adquisitivo que tengamos con esa cantidad de pesos que va a dar la fórmula. Y es muy probable que la cantidad de pesos que dé al momento de sentenciar sea mayor, pero el poder adquisitivo sea menor que al momento de reclamar, que al momento de invocar el daño. Todo esto en el transcurso del proceso. Y si encima, fíjense ustedes, yo tengo 30 días para sacar una sentencia en un proceso sumario, es muy probable que en esos 30 días me varíe. Entonces siempre la indemnización se pone a lo más cercano a la sentencia. Ahora,
habría que ver, y esto es lo complejo, si en el año 2016 se sufre el daño y se pide 1,5 millones de pesos, si en el año 2020 yo le doy el doble, 3 millones de pesos, alguien que lo ve desde afuera, no desde acá, puede decir, este hombre le está dando el doble. Es un montón de dinero que le está dando. Sin embargo, es muy probable que con los 3 millones de pesos que le den en el 2020, pueda adquirir menos cosas que hubiera adquirido con el 1,5 millones reclamado en el 2016. Y ahí viene otra mezcolanza más, con perdón de la palabra, que es la tasa de interés. Porque estamos utilizando las tasas de intereses, que en la provincia de Buenos Aires es baja, y hay algunos que utilizan la tasa de interés del 6% anual, que es muy baja, otros del 8%, que sigue siendo más baja que la pasiva más alta, pero a su vez utilizamos una tasa de interés para actualizar montos de dinero, que por otro lado todavía sigue estando prohibida la actualización por la 23.928, que era de la época de la convertibilidad. Entonces todo eso hace que la parte más difícil, si se quiere, de una sentencia al margen de la determinación, invocación y de la prueba, sea cuantificar un daño. Cuantificarlo acá, en este momento, en este país, hoy. Es muy difícil cuantificar el daño. Entonces, ¿qué hacemos? Nos nutrimos de varios aspectos. Entonces, cuando el código dice, tiene que ser objetivo, claro, lo que pasa es que el código prevé cierta estabilidad económica. O fue creado, concebido con cierta estabilidad. Entonces, ¿es necesario recurrir a fórmulas matemáticas? Sí, es necesario ir. No se está en contra. Es importante tener una fórmula de... ¿Para qué? Para que mínimamente, se sepa cómo el juez llegó a la suma. Bueno, recurrió a la fórmula Ciardi, perfecto, entonces llegó a esta suma. La fórmula roja 3 millones, en este caso dio 2,5 millones, en este caso dio 4 millones. ¿Cuáles son los motivos y los fundamentos? ¿Por el cual se fue a 4 millones o porque lo bajó a 2,5 millones? Y en esos fundamentos, en esa justificación, tiene que cumplir con el 163 del Código Procesal y el 3 del Código Civil y Comercial, que es fundar la sentencia. Sacar la sentencia fundada. Entonces, explicar por qué me voy a 4 y explicar por qué bajo a 2,5 millones, en este caso particular, y si la fórmula dio esto. Y ahí entran las otras cuestiones que son objetivas, pero en realidad son específicas de cada proceso. ¿Cuáles son? La edad, la ocupación, el grupo familiar. Y esto es fundamental, si hay prueba. ¿Cuál es la prueba que me trajeron para solicitar la indemnización pretendida? Entonces, si yo tengo esa prueba, si yo tengo, por ejemplo, obviamente la pericia médica que me dice qué incapacidad física, una pericia psicológica que me dice qué incapacidad psíquica, una pericia mecánica que me dice no solo cómo el accidente pudo haber ocurrido, porque como ocurrió realmente nadie lo va a saber, cómo pudo haber ocurrido, y a su vez me diga, mire, para reparar el auto, para reparar la motocicleta se necesita tanto dinero, se necesita tantos días de reparación, esta motocicleta en el momento del accidente valía tanto, esta motocicleta hoy en día, a la hora de la fecha de la pericia, vale tanto. Entonces yo ahí tengo herramientas para evaluar si le doy la indemnización por las reparaciones o si le doy el valor de una moto nueva, del modelo que era, porque por ahí las reparaciones salen más que la moto, salvo que me diga, no, que quiere que reparen por ahí. Entonces ahí, ¿qué es lo que hacen ustedes como abogados? Me traen a mí elementos objetivos, concretos, donde yo después pueda, recurriendo también a alguna que otra fórmula,
en lo personal he utilizado hasta el día de hoy el cálculo point, pero también se puede utilizar cualquier otra fórmula. Hay quienes también citan las 3 o 4 fórmulas y hacen un promedio, porque no todas las fórmulas dan lo mismo, y después establecen la indemnización. Y me van nutriendo a mí de esos puntos específicos para yo poder cuantificar. Entonces, fórmulas, esto lo explicaba, lo explica también Galula, sí, le podemos decir que sí, porque le va a permitir al juez fundar. Lo que no se puede admitir es que se aplique automáticamente y obligatoriamente el resultado de la fórmula. ¿Por qué? ¿Qué le estaría faltando? Acuérdense que yo lo dije en la clase anterior. Si yo aplico directamente el resultado de la fórmula, me da tanto. Cargo los datos, edad, ocupación, cuánto ganaba. Le está faltando la visión humana, la visión del juez en el momento de verificar todas las otras circunstancias del caso. Por ejemplo, en un accidente de tránsito, va el abuelo con el hijo, se me ocurre, y fallecen el abuelo y el hijo. El daño moral del padre y de la madre que perdieron, o al hijo primero, y uno de los dos perdió al padre también. Entonces, ¿cómo cuantifico en ese caso específico? Va a ser elevado el daño moral. Pero son cuestiones puntuales de cada proceso que tengo que valorar, que se tiene que valorar, y que ustedes tienen que traerme a mí aquellos parámetros para valorarlo. Y ahí vengo, entonces dijimos, sí a la aplicación de fórmula, no al resultado, no a la aplicación automática del resultado. Y sí que, teniendo en cuenta a las fórmulas, a lo que dice el perito, en lo que hace a la incapacidad o al valor del vehículo, o si consiguen un perito actuario que se designe sería fantástico, sí que se nos permite a nosotros, dentro de todo eso, con todos esos parámetros, fijar la indemnización teniendo en cuenta la facultad que nos confiere a nosotros el artículo 165 del Código Procesal. Sí, entonces, teniendo esa facultad, teniendo esos parámetros, justificando el por qué damos tanto, justificando por qué damos de menos en ese caso puntual, tenemos la posibilidad de cuantificar dentro de todo, de un modo, si se quiere, ceñido al artículo 3 y al 163 del Código Procesal, en el lugar donde nos está tocando a nosotros hoy por hoy juzgar. ¿Hasta ahí me siguen? Bien. ¿Qué pasa con el otro, con lo que es el daño moral? Porque el daño moral son aquellas cuestiones, si se quiere, intangibles que ha sufrido la persona. ¿Y cómo cuantificamos el daño moral? Porque la única forma que nosotros tenemos para alguien que ha sufrido un daño moral, decirle, bueno, mire, lo único que nosotros encontramos es dinero para que usted más o menos pueda satisfacer o paliar, si se quiere, ese daño que ha sufrido como consecuencia de la lesión física, de la lesión psíquica, o de haber perdido un familiar o algún otro daño puntual. Entonces vamos y recurrimos al único que más o menos conocemos, que es el dinero. Ahora, también sería interesante, y esto no lo vi, por el momento no lo vi, que ustedes como abogados, a la hora de solicitar el daño moral, y muchas veces se pone la mitad del daño psicofísico, nos traigan a nosotros, nos empiecen a traer a nosotros qué es lo que para ustedes sustituiría o ayudaría a
no sufrir tanto si se quiere, ¿sí? Hacer ese duelo, porque todo consiste en un duelo, de una manera, o dentro de todas las posibilidades, de la mejor manera posible. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, mire, señor juez, siempre quisimos hacer, por ejemplo, un viaje a algún lugar del mundo, o yo siempre quise llevar a mis hijos a Disney, o mi sueño es conocer París, no sé, se me ocurre, son ideas que, entonces, y eso tiene un valor de tanto en dólares, tantos pesos. Estimamos que con eso pero no solamente describir el daño moral, en qué consiste el daño moral y la suma. ¿Me explico? Como nosotros estamos acá juzgando y ustedes están acá lidiando y litigando, tenemos que facilitarnos el trabajo mutuamente. En eso consiste. O lo veo yo así. Tanto entre juez y abogados, por eso siempre hago una audiencia preliminar y trato de establecer ese plan de trabajo. Tenemos que facilitarnos el trabajo, porque el trabajo nuestro de por sí es complejo por circunstancias ajenas a lo jurídico y a la interpretación de lo jurídico. Entonces, cuando estamos en daños y perjuicios derivados de accidentes de tránsito, y de los reclamos que como consecuencia del accidente tienen origen en el daño, lo que sería interesante es que, al margen de la facilitación del trabajo a la que somos proclives todos, sería interesante que empiecen o que se empiece a buscar formas de traerle al juez esas, si se quiere, como decíamos la clase pasada, esos indicios o esos elementos sobre los cuales él pueda elaborar su trabajo de cuantificación, recurriendo a todo el trabajo de fórmulas o al que elija, pero ustedes también aportando desde lo profesional y desde lo probatorio, y desde si se quiere, desde lo que se dice a la hora, o lo que se escribe a la hora de confeccionar una demanda, también obviamente a la hora de contestarla, para facilitarnos a nosotros no solo la elaboración de lo jurídico de las sentencias, sino también de lo numérico, que es donde yo veo que hay mucha tinta derramada para ver cómo se cuantifica, cómo no se cuantifica. Otra cosa que comúnmente me preguntan cuando estamos hablando de daño y de su cuantificación, que lo dije en una charla el año pasado en Carmen de Areco, me preguntaron cuál es la diferencia entre daño psicológico y daño moral, por ejemplo. Y es una diferencia que tal vez aquel que no lo experimentó no la pueda saber. Entonces, como yo lo experimenté, tengo tal vez esa autoridad como para decirle que mi padre falleció en un accidente de tránsito. Entonces puedo decirle desde la experiencia personal qué es lo que diferencia el daño moral del daño psicológico. Cuando en el juicio me evalúan el daño psicológico, por eso, la perito psicóloga da un 5% de incapacidad. Perfecto, 5% de incapacidad psicológica. Ahora, me dieron una cuantía de eso, pues 5% fue insignificante lo que me dieron de indemnización por el daño psicológico. Ahora, no hay un día que aquel que pierde un familiar tan cercano no lo recuerde. Todo eso es lo que constituye el daño moral, que es distinto de ese 5% que me dio, o que dio en su momento la perito en el proceso de daños y perjuicios. Entonces, la diferencia está en esas pequeñas cosas, o depende de donde la miren, grandes cosas. Pero todo eso se evalúa
dentro de un proceso, dentro de un contexto que se realiza en el proceso. Para mí es fundamental la prueba. Vienen a una audiencia y yo le digo, esta prueba no, y ustedes dicen, no, mire, doctor, con esa prueba tengo que, entonces yo le digo, bueno, entonces sí, defiendan ustedes la producción de aquella prueba que entienden que es necesaria para acreditar el daño y la cuantía del daño. Porque si bien es cierto que el 165 del Código Procesal obliga al juez a cuantificar y otorgar el daño en la medida que esté probado, independientemente de que se haya o no probado el valor. Si ustedes no me prueban o no me traen argumentos como para que yo pueda cuantificar, el valor que yo le ponga, tal vez a ustedes no lo satisfaga, o a su cliente no lo satisfaga. Ahora, como no hicieron prueba para demostrar que era mucho más, cuando vayan a apelar mi sentencia, porque van a decir, lo único que van a poder decir es que es bajo, que es poco, porque no van a tener elementos para decir, el juez me dio poco, pero me tendría que haber dado más, porque si ustedes no trajeron ningún elemento de prueba. Entonces siempre tienen que tratar de traer elementos para que, en el caso de que yo o el juez indemnice exiguamente, tengan ustedes herramientas para en un eventual recurso explicarle a los jueces de cámara por qué es bajo el monto. O, de la otra parte, por qué es alto el monto. ¿Me explico? Entonces, los argumentos y la prueba son fundamentales, no solo para, si se quiere, facilitar de alguna manera la facultad cuantificatoria del magistrado, sino también para que ante un desfasaje entre lo que ustedes pretendían que iba el juez a fijar y que realmente fijó, tengan herramientas para recurrir al órgano superior y poder explicar el por qué les parece bajo o les parece alto. Si no, simplemente se van a limitar a decir es bajo o muy pobre o no se condice, pero la Cámara lo que le va a decir es, señor, es cierto, si usted no ofreció la prueba no puede venir ahora, y con el solo hecho de decir que es bajo no constituye un agravio en sentido formal. Entonces lo más probable es que se les complique a la hora de fundamentar un recurso ante el inconformismo con lo decidido por el juez. ¿Hasta acá alguna pregunta? A ver si alguno tiene alguna pregunta. Fíjate si hay alguna pregunta o no. A ver en el chat. No. Si alguno tiene alguna pregunta y quiere abrir el micrófono y la cámara, bienvenido. Bueno, parece que no hay dudas. Bueno, igual si quieren, o si tienen alguna duda, que después Camila lo pasen por escrito y me las acompañan, y yo después no tengo problema en evacuar las consultas. Bárbaro. Cualquier cosa las pasan al chat o al grupo y le preguntamos al doctor. Sí, o Patricia me lo pasa a mí también, no hay ningún problema. Acá, Silvana pregunta, ¿el baremo es una herramienta que puede utilizarse? El baremo médico. El baremo médico nosotros lo claro, sí, exacto, nosotros lo tenemos en cuenta, pero en realidad el baremo médico es lo que informa el perito que interviene. Y es un parámetro más a tener en cuenta. Entonces tenemos en cuenta también qué grado de incapacidad el perito otorga. También si esa incapacidad es parcial o permanente. También, como dije antes, si el daño es reversible o irreversible. También la duración de los tratamientos. También, y esto a veces, ¿se acuerdan cuando uno da un examen y en la facultad y dice, el examen lo di para 10, y cuando dan la nota se saca un 3?
Bueno, algo así pasa a veces cuando uno toma un juicio y dice, no sé, se me ocurre 45% de incapacidad. Uy, con este juicio, si Dios quiere, si sale este año, tengo salvado, está todo bien. Ahora, después viene la sentencia y aparece ese 3. Pero ¿cómo puede ser? Bueno, hay muchas veces que la incapacidad es alta, pero tiene una causa previa. Y eso el perito se da cuenta y lo sabe. Entonces, a la hora de establecer la incapacidad dice, sí, 45%, pero ojo, porque un 30% es de una patología previa. Entonces, derivado de ese accidente, solo quedaría un 15%. Eso es otra de las cosas que también se tienen en cuenta a la hora de cuantificar en lo que a los baremos y a los informes médicos respecta. También hay veces que se advierte que la pericia médica da demasiada incapacidad, entonces es muy probable que los jueces pidamos o una aclaración o recurramos por el 425 alguna 425, sí, 426, alguna asociación médica que realmente se hace como medida para mejor proveer. Otra cosa que también ocurre muchas veces, que eso sí es bueno que ustedes a la hora de solicitar explicaciones, no de impugnar, porque en Provincia de Buenos Aires todavía no se impugnan las pericias, se solicita explicaciones. En las pericias psicológicas es muy, muy importante que pidan o que el perito explique si la incapacidad informada es parcial, es transitoria o permanente, y cuáles van a ser las consecuencias de hacer el tratamiento. Hay peritos que ya están avesados en la materia y que dicen que el tratamiento es o para eliminar la incapacidad informada o bien para, como dije antes, evitar el agravamiento. Pero en la generalidad de las pericias no se está haciendo. Entonces, cuando van a pedir las explicaciones, es importante que le pidan la aclaración al perito, porque cuando no lo hacen, tanto una parte como la otra, cuando no lo hacen, a nosotros nos queda dos caminos, o a veces pedimos nosotros las explicaciones, pero otras veces o le pedimos, o hacemos eso de pedir explicaciones, o nos inclinamos por otorgar la incapacidad, porque también es cierto que en materia de tratamiento psicológico el resultado es aleatorio, y va mucho, o tiene mucha implicancia, el feedback que pueda tener el paciente con el propio psicólogo. Entonces el resultado es incierto. Entonces nos inclinamos por otorgar una suma relativa a la incapacidad informada que obviamente va a ser comprensiva del tratamiento. Eso también ocurre. Pero si ustedes están viendo y piden esa explicación, facilitan también el trabajo. Pero sí, los baremos se tienen en cuenta. Sobre todo también se tiene en cuenta, por ejemplo, en la teoría del cálculo al PON, donde cada punto de incapacidad es un monto dineral. Hablando de la valoración del daño, siempre que muchos colegas que hacen daños me hablan del punto de incapacidad, el valor del punto de incapacidad. Claro. ¿Eso se tiene en cuenta un criterio jurisprudencial en ese sentido? Claro, sí. En realidad no hay muchas cámaras que se utiliza mucho más la fórmula Ciarri hoy por hoy. Pero aquellos que otorgan un valor dinerario al punto de incapacidad, por ejemplo, hay cámaras que yo utilizo a veces, pero que me parece que hoy ha quedado totalmente desfasado, que está la última vez 25.000 pesos el punto de incapacidad. Que me parece poco. Imagínense ustedes que en la época de $1, $1, el punto de incapacidad era 1.000 pesos, o sea, $1.000. Y tenía su correlativo con el peso que valía el litro de nafta, o sea, $1. ¿Me siguen? Entonces era un punto de incapacidad, 1.000 pesos, $1.000, $1 el litro de nafta. Hoy por hoy, si lo ayornamos a nuestros días, cosa que va a ser, tendríamos que evaluar si no corresponde que
un punto de incapacidad no tenga el valor correlativo, que sería a 100 pesos el dólar, supongamos el dólar oficial, a 100 pesos el litro de nafta, un punto de incapacidad 100.000 pesos, que serían los $1.000 del año 91. Claro. ¿Me siguen en el razonamiento? Ahora, ahí concluimos con esto. Una persona, si vamos a esa fórmula, una persona, y utilizamos esa fórmula, una persona que tiene un 30% de incapacidad, son 3 millones de pesos, por la incapacidad sola. Entonces, todos nosotros, si de aplicarlo así, estaríamos hoy por hoy, y no sé si no tendría que ser así también, por eso entran en juego otras cosas, estaríamos prácticamente casi todas las sentencias serían más de 10 millones de pesos. Sí. ¿No es cierto? Cuando el daño es ese. A eso se le suma la tasa que va desde la fecha del hecho. También. Entonces vamos a terminar siendo millonarios sin plata. O sin poder adquisitivo. Si se quiere. Muchos millones, pero poco poder adquisitivo. Mucho billete, pero poca capacidad de compra. De compra, exacto. Acá Silvana pregunta, a la hora de cuantificar el daño, nosotros como letrados al confeccionar la demanda, ¿debemos solicitar las pericias médicas y psicológicas entonces? Sí, lógico. Lógico. Cada daño tiene que tener su correlación en la prueba. Es fundamental. Y también, esto es importantísimo, también especificar, porque por ejemplo, está claro, y parto de la premisa de que no tenemos peritos en todas las especialidades, pero es importante, por ejemplo, que si la incapacidad viene derivada de la pérdida de una pieza dentaria, el perito sea odontólogo. Estoy dando un ejemplo como para bien específico qué perito necesito, porque no me pueden traer un traumatólogo. Sí, tal vez un médico legista que eventualmente consulte a otro perito y así dar su dictamen. Claro. Pero más específico. En relación a esto, lo que aporto es que en la página del colegio está el listado de peritos de la Cámara Civil y Comercial Departamental, donde ahí están todas las especialidades. Entonces, la duda que tengan, consultan en ese listado que es extenso. A ver si claro, sí está. Gerardo pregunta, dentro de la valoración de la prueba, la IPP que realiza la policía, ¿es una prueba de importancia al momento de valorar el juez para dictar la sentencia? Si se hace bien, es fundamental. Si está bien hecha, es fundamental. Sobre todo en aquellos casos donde hay pericia accidentológica. De hecho, muchas veces ambas partes ofrecen la causa penal. Y si en la causa penal hay pericia accidentológica, es muy probable que ellas se pongan de acuerdo y relevemos de dar una pericia de ingeniero a los efectos de establecer cómo el daño fue. Con eso economizamos plata, porque no tenemos un perito al cual regularle honorario dentro del proceso civil y nos circunscribimos a la accidentológica. Porque el problema que tenemos es que la mayoría no están bien hechas. Y yo soy partidario de fiscales civiles. Si ustedes me preguntan a mí, una de las modificaciones que habría que hacer es que nosotros contemos con un equipo fiscal que vaya al accidente de tránsito en el momento. Porque evitarías un montón de trámites procesales posteriores. Simplemente por lo que hablamos la otra vez de los testigos. Ustedes saben que cada vez que un testigo, primero, que cuanto más próximo al hecho, más memoria tiene. Y segundo, que si el mismo testigo repite la declaración 3 o 4 veces, a medida que la va repitiendo, su declaración pierde credibilidad porque está influenciada por un montón de cosas. Incluso por preguntas sugestivas que se le hicieron en el momento de tomarse la primera, la segunda o la tercera. Entonces, cuando llega a nosotros un testigo que declaró en sede penal, lo más probable es que le digamos, ratifica esto que dijo, pero si queremos indagar en el testimonio, me va a dar una versión diferente a la que dio al momento del hecho. Entonces, si usted me pregunta a mí qué cambio haría, y ese sería fundamental, porque yo necesito alguien que me traiga el testigo y que me tome la declaración de acuerdo a lo que yo veo en ese momento, de una forma inmediata. También, ¿qué otro cambio haría? Que hoy tenemos cámaras por todos lados.
Si funcionan o no es otra cosa. Pero con motivo de prevenir el delito, tenemos cámaras en todos lados. Entonces, lo primero es tener la cámara de la encrucijada, porque generalmente son encrucijadas o en bulevares, de donde fue el hecho. Y ya con la cámara, es muy probable que prácticamente el tema de la responsabilidad esté resuelta mirando el video. ¿Sí? Entonces son herramientas que hoy por hoy tenemos y de las que todavía no estamos con la gimnasia de tenerlas en la inmediatez que un proceso necesita. Incluso, esto por ahí le gusta a la doctora Leva, a la hora de mediación. Si yo tengo la filmación del hecho, si yo tengo la edad de la persona, si yo tengo una fórmula como puede ser Aciarri, son todas cuestiones objetivas que a la hora de concurrir a la mediación las pongo así y digo, miren, pasa esto, este es el hecho. Y esta es la fórmula Aciarri que de acuerdo a es lo que daría. Es decir, es una pauta objetiva a tener en cuenta. Así que sí, si la IPP, vuelvo a la pregunta, si la IPP está bien hecha, es fundamental. Sobre todo en caso de homicidio culposo. Pero si están con las 5 o 6 páginas iniciales del archivo de la causa o el actor desiste de la causa, que es lo más probable que ocurra, y ahí no sirve de mucho, más allá de que la tenemos que tener a la vista, ¿no? Cuando se nos permite trabajar en mediación, esas cosas se pueden hacer. Cuando viene la compañía de seguro y quiere cerrar, lamentablemente no podemos hacer nada. Pero yo he llegado a acuerdo en daños y perjuicios, donde no había compañía de seguros, y se han podido presentar de común acuerdo con las partes pericia médica o dictamen, no sé si llamarle pericia, porque en realidad un dictamen del médico, que dictamen médico. Claro, que ambas partes están de acuerdo en elegir ese médico y en la próxima audiencia se ha presentado el dictamen y las partes, el mediador no valora prueba, pero las partes pueden considerarlo como parámetro y sobre todo en esos casos donde no hay compañía de seguro, donde no hay una indemnización tarifada, sino que solamente contamos con facturas, distintos comprobantes de pago, de gastos médicos, de todo eso, y un dictamen médico se puede resolver en una mediación. Lo hemos hecho, siempre y cuando no tengamos la traba de que venga el requerido a cerrar. Por eso cuando yo hablaba en la clase anterior, se puede trabajar eso en mediación, y eso no mengua el honorario del abogado, porque el honorario del abogado en una mediación es por la ley de honorarios. O sea, no tiene por qué ser menos. Exacto. Lo que pasa es que también tenemos que tener en cuenta, con esto cierro, quiero que también se tenga en cuenta a la hora de tratar un daños y perjuicios, ya sea por accidente de tránsito o por cualquier otro hecho que origine una lesión psicofísica o un fallecimiento. Tenemos dos grandes intereses contrapuestos con los cuales tanto los profesionales como los jueces tenemos que lidiar y saber contemporizar. No podemos ser en esto ingenuos. Tenemos, por un lado, la persona que sufre el daño, que su interés pasa por el dolor que le ha ocasionado el daño, y por otro lado tenemos un interés totalmente contrapuesto que radica en la decisión económica de una aseguradora de pagar o no. Entonces, tenemos por un lado lo económico y por otro lado el sentimiento más íntimo de una persona. Entonces, a la hora de tener esas dos cuestiones tan contrarias y tan adversas, lo que tenemos que tratar nosotros es de contemporizar esas dos situaciones, y hay jueces que lo hacen, y tratar de encontrar herramientas dentro del Código Procesal para que esta parte que es puramente económica empiece a ceder y entienda que tiene que indemnizar a esta, sobre todo teniendo como premisa que el sistema de responsabilidad civil en el nuevo código tiene como interés fundamental la protección de la persona. Entonces, está en el rol
del abogado y del juez hacer ceder a la parte económica en favor de que la persona que sintió ese menoscabo, ese dolor, esa angustia, poder tener esa indemnización dentro de todo justo. Claro que cuando nosotros más presionamos acá, tal vez repercuta en la menor cuantía que se lleve acá, ¿no? También eso pasa todo el tiempo. Pero bueno, hay que buscar herramientas como para que esto se nivele y que, si bien son intereses totalmente contrapuestos, poder llegar a acordar. La situación extrema que estamos viviendo hoy demuestra la cantidad de acuerdos a los que se arriba, porque esta parte cede y esta parte baja el monto, y esta parte, que es la que sufrió, bueno, dame eso, no importa. Pero ahí queda, ¿y saben dónde más? También cuando las compañías de seguro tienen las cláusulas del límite de cobertura, pero claro, de pólizas que fueron firmadas en 2006, 2007, 2008. Entonces esos 3 millones de pesos que la mayoría tiene, hoy tienen que ser 14 millones de pesos como límite de cobertura, o 13 millones de pesos como límite de cobertura. Entonces, cuando se plantea en un proceso, ha ocurrido que han querido plantear el límite de cobertura del año 2000, que era, creo que, 1.900.000 pesos, o una cosa irrisoria, pues también la responsabilidad recae en que un proceso no puede durar todo ese tiempo. Pero obviamente, la Suprema Corte de Justicia dijo, no, señor, usted no me puede invocar ese límite de cobertura después de 17 años. El límite de cobertura tiene que ser tanto. ¿Sí? Pero bueno, siempre tenemos que tener en cuenta eso, que estamos contemporizando esos dos intereses contrapuestos, que es lo más complejo, sobre todo en mediación también. No sé si contrapuestos o incompatibles. 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 A veces con intereses contrapuestos se puede llegar a un acuerdo. En general son incompatibles. Ahí estamos en intereses incompatibles, exacto. Así que bueno, espero que les haya servido y a su disposición. Muchas gracias, estuvo excelente. ¿Cuántas herramientas, por lo menos me llevo yo, para armar una muy buena demanda de daños? Ahí está. La voy a volver a ver la clase después cuando la suban al canal. Hacia el momento de hacer la demanda, voy con muchas herramientas. Así que acá están saludos de los participantes. La verdad que estuvo sumamente práctico, sumamente, ¿cómo decir? Completo, muy completo. Muy conforme. Así que muchísimas gracias, doctor, por su tiempo. Por favor, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Tengan una linda tarde. Gracias igualmente. Nos vemos el martes que viene. Chau. A todos. Y gracias, Patri, el área académica. Como perdón, siempre. ¿Y la resolución del acertijo va del trabajo práctico? El acertijo me encantó. Tráiganmelo. ¿Ese puede o no? La resolución. A ver, opiniones. ¿Se puede o no? A ver, algunos. ¿El 255 lo habilita, no lo habilita? A ver, algunos si participa, que yo no lo, como me fui antes, no estaba en la parte del trabajo práctico. Lucas. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Todo bien, vos. Bueno, no, la semana pasada acompañé al doctor Enríquez, y por eso, bueno, con respecto a lo que planteaba el doctor Cherubini, la verdad que a mí me creó la incógnita, no encontré una respuesta definitiva sobre la cuestión, así que por eso estaba muy atento esperando la solución al caso. La solución viene dada. Hola, antes de que se termine la batería, ¿me escuchan? Sí, sí. La solución viene dada porque si bien las normas procesales son... Claro, si bien las normas procesales son aplicables, hay veces que cada caso puntual requiere una mayor apertura y ver, sobre todo,
que no se le deje a la parte con la imposibilidad material de ver reconocido su derecho. Entonces, en ese caso puntual, la imposibilidad de abrir a prueba un recurso concedido en relación estaría dada por habilitar la apertura a prueba, porque si bien estamos ante un recurso, insisto, concedido en relación, la sentencia dictada en el juicio ejecutivo hace a las veces de definitiva. Entonces, independientemente del tipo de resolución y de la forma de concesión del recurso, hay que siempre tener en cuenta qué es lo que se está decidiendo. ¿Por qué? Porque si yo aplico lisa y llanamente el 255, obsto a la parte de acreditar que en realidad, por ejemplo, en ese caso creo que era una excepción de pago a la que se hacía lugar, ese pago se correspondía, por ejemplo, con otra cosa. Claro, yo por ahí llegaba por otra vía indirecta, pero en definitiva para que se pudiera tratar, porque lo que yo había pensado es que si las reglas de prueba en el juicio ejecutivo se rigen por el proceso sumario en lo relativo a la prueba se rige por el 377, que permite el replanteo de prueba, si bien no llegaba por la vía de la recurribilidad, pero sí veía al momento de apelar la sentencia, sea fundar el recurso, ahí hacer mención al 377 y pedir que de esa manera se hiciera el lugar de replanteo de prueba. O bien que de algún modo pedir y obtener algún efecto diferido en la concesión del recurso para de esa manera poder hacer el replanteo de prueba. Fue lo que se me había ocurrido, ¿no? Así que bueno, estuve pensando bastante, me dejó bastante inquieto. Perfecto. Está bien. Creo que el doctor Gómez, yo saqué una sentencia del doctor Gómez en la que apliqué el cálculo point, que no sé si habrá quedado... Jiménez con Márquez, está en cámara todavía. Claro, Jiménez con Márquez, está en cámara todavía. Hay que ver ahí qué dice la Cámara, si está de acuerdo o no, y en todo caso con la cuantificación. Pero es un caso de cálculo point, ahí, me acuerdo. Sí. Pero ¿por qué lo apliqué? Y esto vale decirlo, porque el doctor Gómez solicitó que la cuantificación estuviera, o no era así, en la demanda, que se aplicara o que estuviera fundada o justificada. Esa demanda está para leerla, Camila, que estuviera justificada la indemnización con algún parámetro objetivo. Él pidió específicamente el uso de Aciarri, de la fórmula Aciarri, me parece. Aciarri. Sí. Aciarri. Sí, pero lo pidió. La libertad del juez es elegir, después ver, pero un parámetro objetivo hoy por hoy se requiere. Muy bien, muchas gracias. Bueno, no, por favor, un placer. Bueno. Que tengan todos buenas tardes. Muchas gracias, igualmente. Saludos.